Bien, retomamos entonces con el tema del supuesto suicidio de Gabriel Pistón, el femicida supuesto también, debemos decirlo, aunque no creo que le quepa la duda a nadie, ni siquiera a la justicia, pero el hecho es que el hombre en principio, quita la vida antes incluso de que empezara el juicio oral, que terminara en sentencia definitiva. Bien, estabas planteando en el bloque anterior algo que me gustaría retomar antes de cambiar el tema y tiene que ver con la mirada al sistema carcelario, a todas las muertes, a los suicidios, a esos episodios cada tanto macabros que hemos sido testigos el año pasado nomás de algo espantoso, ¿se acuerdan? Bueno, ¿hasta qué punto esto le compete a las autoridades carcelarias? Si vamos a ir a la letra fina, sabemos que quienes deben velar por la seguridad de todos los uruguayos y en concreto de los privados de libertad es el Estado. Aún así, lo pregunto, ¿puede cambiar esto? Bueno, es un tema que hemos hablado siempre, ¿no? Que existan suicidios u homicidios dentro de las cárceles es algo que es insólito, no debería de suceder, no debería de pasar. Evidentemente, digo, hay cárceles y cárceles, vamos a entender, porque uno no quiere generalizar tampoco cuando se habla de las cárceles. Esto, lamentablemente, sucede en el CONCAR, sucede en el Penal Libertad, en la cárcel de Canelones, en alguna cárcel del interior, pero hay otras que no es así. Pero indudablemente le corresponde a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación y, en definitiva, al Estado, de tener un contralor de los privados de libertad, no solo para que se autoeliminen, sino para evitar homicidios y otro tipo de delitos que ocurren en el sistema carcelario que son graves y no deben de suceder, ¿no? Yo no soy especialista en el tema, pero muertes y suicidios en las cárceles, por lo menos en Sudamérica, ocurren, creo que repasando de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, no sé, me estoy olvidando de alguno. Y si vamos hacia América Central, ni hablar. El INR ha abierto una investigación al respecto, es obvio que tiene que investigar, ocurrió dentro de un centro carcelario. Permitime, Victoria, que a mí me quedó, de lo que dijo el especialista, me quedó muy marcado eso del presunto homicida, porque en realidad es así, es un presunto homicida porque no fue juzgado. Fíjese hasta qué punto este hombre, digamos, en su accionar logra hasta esto, ¿no? Irse de este mundo siendo un presunto homicida para la ley. Bien, bueno, pero no se olviden que hay un detalle, y es, él se jugaba al no van a encontrar el cuerpo, ¿no? Primero el cuerpo, después el arma. Le salió mal porque se encontraron restos de Micaela. Por lo tanto, desde la perspectiva sociológica, digo, que me han escrito por aquí algún mensaje, lo ven como un claro signo de retomar el control. Sí, pero igual... Claro, pero a ver... y dejarte, además... sin la información. Pero me parece que esa es la clave, porque la culpa es algo que de inmediato hubiese invadido a esta persona. Estamos hablando de marzo del año pasado y en realidad el suicidio, o lo que haya sucedido, coincide con pocos días después de la acusación fiscal, que la acusación fiscal no es una sentencia, pero que estaba muy clara y muy completa, de que no dejaba dudas, incluso más allá de la aparición o no del cuerpo, pero eso termina de cerrar la acusación fiscal, de que las pruebas indicaban que era culpable y que se le iba a dar esa condena. Hay otro caso, recuerden el asesino de Brisa González, también se suicida en la cárcel, tiempo después de haber sido capturado, cuando ya no había ninguna chance de que esta persona pudiera salir en libertad. Bien. Creo que tiene que ver con yo me llevo la verdad, yo decido hasta cuándo tú vivís y yo voy a ser el que le ponga fin a mi vida porque el control lo sigo manteniendo yo. Bien, veremos qué dice la investigación. Por aquí alguien escribe, ¿cuánto inocente en piso lo asesinaron? Bueno, vamos a ver qué es lo que arroja finalmente esta investigación. Señores, vamos a cambiar de tema. Otro asunto que hace unos días... violencia entre jóvenes en Argentina, nos dejaban a todos perplejos, se cobraron a golpes la vida de un chiquilín, una violencia que trasciende porque en su momento se resumió un grupo de rugbyistas, ¿verdad? Bueno, algunos eran, otros no, y cuando nos estábamos llenando así de horror y de indignación por el caso en Argentina, nosotros acá tuvimos un escenario que no tiene ese trágico final, pero que una vez más te hace hacerte muchísimas preguntas. Una trifulca en Piriápolis. Repasemos. ¡Miralo, padre! ¡Ay, el amigo que estaba con nosotros!
El video fue grabado por jóvenes que a su vez alientan a otros jóvenes a pelear. Ocurrió durante el fin de semana a la salida de un conocido boliche que está sobre la Rambla, en Punta Fría, Piriápolis. En el audio se escucha también cómo jóvenes argentinos incitan a enfrentarse con los uruguayos. Entre los que se pelean hay mujeres y menores de edad. Todo queda registrado en el video, que además muestra la ausencia total de la policía, que según vecinos ya había sido alertada por estos incidentes que se han tornado comunes a primera hora de la mañana frente a este local bailable. No hubo detenidos ni lesionados, no hay denuncia, pero la Fiscalía comenzó las actuaciones. Fue lo que se solicitó, que la policía analizara esos videos, y esperamos tener también que hablar con personal y personas que estaban ahí a los efectos de procurar otra información y poder llegar a la identidad y después a las averiguaciones pertinentes. Bien, después lo que hay son, no le quiero llamar rumores, pero las típicas expresiones periodísticas habrían sido, ¿no? Ese tiempo verbal que te deja llena de dudas y que a veces no sé si está tan bueno incluir, ¿no? Porque que si fueron entre uruguayos y argentinos. No sé si la palabra es tendencioso, pero termina generando puntas de conversación sobre algo que no está confirmado. Lo que no hace falta esperar confirmación alguna es, bueno, un ejemplo de violencia significativa. Claro, ustedes dirán, y está bien preguntarnos, bueno, estas peleas entre muchachotes, ¿no? A la salida de un boliche, no es de ahora, no es producto de un estado de violencia que es indiscutible en nuestro presente, ¿no? Y sobre todo con expresiones más crudas que antes. Pero esa cosa de a la salida del boliche no es nuevo. El tema es, bueno, hoy las redes sociales, claro, lo viralizan, lo muestran. Y yo no sé si es comparable esto con el que contemplaba de afuera las peleas de boliche y gritaba, dale duro, no sé qué. Pero cuando uno escucha que quienes están haciendo esta filmación, más que horrorizarse y decir llamen a la policía, están en ese esquema de alentar, bueno, ¿cuál es la lógica? ¿Es la misma que la de antes? ¿Algo cambió? ¿Qué pensás, Ale? Ahora lo vemos, ¿no? Antes no lo veíamos. Quiero decir... Esto no es nuevo, eso es lo que querés decir. De alguna manera, sí. Yo recuerdo que cuando había pelea en el liceo, se alentaban. Y había 4 o 5 que eran los verdaderamente corajudos, que era lo que se paraban. Pero sí, en realidad la onda era alentar. Dale, barritas, Y a la salida de los boliches, me parece que eso de agarrarse los piñazos no resulta nuevo, lo que para mí no significa que no sea serio y grave, ¿no? Sí. Pero no lo vivo como... a menos que se me esté escapando la tortuga, no lo vivo como una novedad. Un mal golpe, un golpe excesivo, y esa imagen que estamos mirando ahí, podría haber tenido el mismo desenlace que el Villa Gesell. Yo tengo un matiz con Ale con respecto a que es verdad y no estoy haciendo una apología de esto. Yo nunca fui un peleador, es más, era bastante malo. Tenés pinta pero era bastante malo. Pero era muy solidario, eso sí. Entonces me metía con mis amigos. Y por lo general era el primero en caer. Ah, le llaman ser solidario cuando te sumás a la pelea. Exactamente. En los códigos de hace tiempo, machistas, sí, por supuesto que yo reconozco, por eso, en los que crecimos todos. Por eso arranqué diciendo no estoy haciendo una apología de esto, sino que estoy reconociendo lo mismo que cantaba Cacho Tocás Castaña. A mi amigo, te la ves conmigo, lo que pasó en ese momento. O sea, eran amigos, uno estaba ahí, se metía. Como yo no sabía ni me respondía bien, era el primero en caer, literalmente en caer. No recuerdo jamás que me hayan golpeado estando en el piso. Es más, recuerdo una vez que la banda rival se acercó y me levantó para decir, está fuera de carrera, que entre otro. Yo no sé si llamarle código, pero existían otro tipo de cosas. Jamás vi que le pegaran a alguien en el piso. Es más, era muy mal visto golpear a una persona que estaba caída en el piso. Y si era uno contra uno, o eran 2 contra 2, o eran 4 contra 4. Jamás eran 10 contra 1. Yo no lo vi. Y me crié en un barrio bastante complicadito. Eso yo no lo vi. Me parece que en ese sentido sí ha habido un cambio. Hoy, cuando veo lo ocurrido en Villa Gesell, ¿a qué le estaban pegando esas 3 o 4 personas a quien estaba en el piso? Le estaban pegando a un ser humano, no le estaban pegando una bolsa de arena. Yo eso, te reitero, soy un muchacho de barrio, me crié en un barrio con los códigos de aquella época, yo nunca lo vi.
Bien. Y si Volvamos me dicen a estas imágenes, ingenuo no a e Villa inocente, Gesell. sí lo Vamos soy. a Piriápolis, a la salida del boliche, a lo que estamos viendo en Ahora, este es que momento. a mí lo que me llama más la Nadie atención- entiende cuántos son, quién está contra quién, porque Eso es como... todo contra todo. Quería recordar el episodio, no en Piriápolis, sino en Punta del Este, que creo que fue hace 2 años, donde hasta el ómnibus tuvo que parar. O sea, para expresar que esto no ocurre en hogares nuevo. o en barrios, no, pero en barrios que va puedan por el ser lado de sí. bajos recursos. Los chicos, los gurises que estaban en Punta del Este hace creo que fue 2 años, no sé si recuerdan, en el control, que querían que el ómnibus fuera hasta la barra y lo llevara, y no sé, y el chofer no quería. Bueno, hicieron un desastre total. Y Me lo acuerdo conozco perfecto. de primera mano porque una de mis nietas estuvo presente en ese desastre, no porque ella fuera de las que pasó, pero con todo el nerviosismo que pasaron, y la agresividad era terrible. Entonces, es un tema que trasciende, diríamos, las clases sociales, por llamarlo de alguna manera, pero que efectivamente es una preocupación, Hay ¿no? un del momento de futuro. agresividad también, porque si bien esto no es nuevo, porque todos lo vivimos, alguna vez algún cachetazo, alguno se agarró en algún lugar de esto, como bien dice Pepe, yo era de los primeros que caía también, no había esa agresividad que se ve hoy. No había esa saña que se ve hoy, que es una mezcla de saña e inconsciencia, porque pueden provocar la muerte o pueden provocar de repente una lesión tan grave que puede dejarlo cuadripléjico, paralítico. Eso no sucedía. Se está viendo una violencia totalmente desmedida en este tipo de peleas que por lo general son por Además, causas que no tienen sentido. Estoy mirando y de pronto aparece uno de la nada, viene, da una piña y se va orgulloso, ¿no? O sea, participé. Tienen una lógica que me da bastante vergüenza ajena. Sí. Los cambios que hay es el primero, esto. Hoy filmamos todo con un celular, eso es un cambio gigantesco. Porque estas peleas existieron siempre, pero lo que no existió nunca fue el pegarle a las mujeres, por ejemplo, el pegarle en el piso 3 o 4 personas a alguien que está caído y pegarle patadas en la cabeza a una persona. Yo no lo recuerdo nunca, era visto como un cobarde el que lo hacía. Ahora parece ser que es algo que se premia, o por lo menos las barras o la cultura tribal que hay lo premia. Y ese impulso de feroz brutalidad que es muy nuevo, es de este siglo, es posmoderno esto. Esos son los cambios que yo veo. Y el pegarle a una mujer, bueno, es una cosa que el machismo de antes no es igual al machismo de ahora. De pegar a una mujer en unas peleas de este tipo. Sí, ahí no, le porque, están pegando a no, una porque chica. fuera de contexto puede quedar como que antes no se le pegaba a las mujeres. No, pero a las mujeres antes se le pegaba en la casa. Y lo ¿no? otro, el afán de viralizarlo, ¿no? Yo coincido contigo. Bueno, pero a ver, la viralización, Claro. lo que se escucha en los audios, que lejos de proponer poner paños Bajarla. fríos, todo lo contrario. No es equiparable, no tiene su correlato en los que en otra época, sin celulares, cuando se ponían todos alrededor y alentaban de la misma manera. Digo, ¿es nuevo? Es que es una conducta de patoterismo. Parece que además perdemos Es el tiempo, la con todo conducta... respeto a mis compañeros, ¿no? Pero perdemos el tiempo si estamos valorando, si antes se pegaba más que ahora. Digo, ¿a dónde nos conduce eso? A nada. Creo que a entenderlo el comportamiento bueno, en por general supuesto, de la pero digo, sociedad, me ¿no? parece que lo que tenemos que... está perfecto, pero me parece que El tenemos doctor hace que una pregunta y nosotros no le focalizar. respondón. Como debate, creo Bueno, que... perdón, lo les hice perder el tiempo. Culpable. ¿Puedo Digo, estamos retomar? tratando de analizar estas conductas, Está porque además perfecto. me pregunto, No es un ¿existe cuestionamiento- grupo familiar No es un cuestionamiento... que esté libre de que te pasen estas cosas con tus hijos? Al final de todo no te puedo terminar la idea ahora. Ya Perdón, no sé dale, cuál dale, pregunta dale. tengo que Pero responder. ya me dijiste que bien, hago perder el tiempo. No, ¿qué más? a ver, como debate de sociedad, Sí, a eso bien. me refiero. Sí. Vamos a enfocarnos, antes se pegaba más que ahora, nuestros abuelos eran más violentos. No, a ver, tenemos jóvenes que por alguna razón están actuando de esta forma y creo que es allí donde tenemos que centrar. Pero los hemos tenido la siempre. mirada. Ese es el análisis pero en el que tenemos otros apunto. paradigmas que antes no teníamos. Y A entonces ver. me parece que cuando yo veo determinados grupos de adolescentes que son tan libres en determinados asuntos como por ejemplo el tema de la sexualidad y después veo que se reproduce esta violencia de esta forma, realmente no lo entiendo. ¿Cómo es que estamos construyendo en algunos aspectos una sociedad nueva y después vemos un video de estas características que nos da una cachetada y nos dice, bueno... A no, ver si no te es interpreto. nuevo. Estás cuestionando que de alguna manera, hemos habilitado libertad sin responsabilidad. ¿Es eso? Tal vez es un debate que
me parece que es un debate central. Las libertades, cómo ejercemos la libertad responsable, porque yo estoy en contacto con adolescentes, veo que algunas cosas que nosotros teníamos como estereotipos afortunadamente se están derribando. Ellos mismos nos enseñan a nosotros respecto a determinadas cosas y reproducen, con mayor o en menor medida, no lo sé, esa misma situación de violencia. Me parece que tiene que ver con una conducta que yo creo que desde los siglos ha sido así. El ser humano solo se comporta de una manera y en grupo se comporta de otra. Las famosas patotas, ¿no? Pero las famosas patotas de siempre, de antes, son las mismas que, bueno, los mismos grupos estos que bajo el amparo del anonimato hacen Permítame incorporar a nuestro invitado en este debate que es interesante. Mira, bueno, ya lo conocen, es psicólogo, es especialista además en el uso de las redes sociales. Roberto Balaguer nos está acompañando en este segmento del programa. Bueno. Una primera reflexión, tomando o descartando las cosas que ya escuchó por aquí en estudios. No, básicamente, digamos, primero, fenómeno nuevo, creo que en general todos coincidimos que no lo es, ¿no? Quizás sí hay particularidades del fenómeno que sí son novedosas, es decir, a mí me da la sensación de que los casos esos de borde, es decir, aquellos, aquel que se le iba la mano, ¿no? Aquel que de repente sí pegaba la patada desleal o que pegaba en el piso, que antes era un caso digamos, que representaba una cierta anomalía, hoy se está naturalizando y normalizando mucho más, ¿no? Es un fenómeno, por ahora, en buena medida todavía, que responde mucho, digamos, al género, es decir, somos los hombres, en enorme mayoría los que participamos de eso, de la acción concreta, aunque en la audiencia participan todos, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay otro fenómeno que, digamos, la arenga esa, en varios de los videos es interesante, digamos, que uno a veces se centra en los protagonistas, pero hay unos cuantos que arengan y que son los que muchas veces provocan también, digamos, el golpe final. Aparentemente en Villa Gesell pasa algo de eso, en otro video que circulaba, digamos, de la UAT en Punta del Este también, digamos, hay alguien que también, digamos, cumple con esos roles dentro de la pelea, que antes, digamos, de vuelta eran como anomalías, hoy se han vuelto más normales, e incluso ahora estamos hablando, hay un fenómeno, como tú decías, digamos, grupal que exacerba esto, hay un fenómeno de que en la medida que esto queda registrado también es un plus para eso, bueno, porque queda la documentación, ¿verdad? En eso, permítame un paréntesis y para preguntar, la camarita prendida, que antes no estaba la presencia ocular, que se sabe tiene un principio y un fin. Se sabe de lo que hoy las redes sociales logran, ¿no? Y es, primero, el llegar a infinidad de personas y además permanecer allí, no lo borra. Archivo. Eso, ¿hasta qué punto en realidad puede hacer que las personas exacerben lo peor de sí? Porque, a ver, si es por sus 15 minutos de gloria, de existir, de protagonismo, podría operar a favor. Es decir, bueno, ya que me están filmando, voy a quedar bien. Pero acá se entiende que quedar bien es seguirlo pateando en el piso. Entonces, sí, ¿qué es lo que...? Igual yo ahí creo que si uno escucha los audios, uno ve que mientras las peleas están dentro de esos términos, digamos, por así decirlo, tradicionales, y esto de vuelta no es ni justificar ni validar, pero en la historia, digamos, prácticamente de la humanidad que funciona de esa manera, sobre todo con los hombres, mientras está dentro de esa pelea justa, donde es un mano a mano, donde hay ciertas destrezas de los que pelean, ¿no? La gente, lamentablemente, pero digamos es una descripción, disfruta de esa pelea. Ahora, cuando hay un golpe, uno ve que algo se pasa, ya hay otro tipo de comentarios, lo cual por suerte habla bien, digamos, del resto. Es decir, no hay una validación, no hay una... Pero Roberto, habla bien. Se viraliza cuando hay algo fuera de lo normal. Se viraliza, lo que pasa es que por cada pelea que se pelea... Cuanto más horror, más se va a viralizar. Sí, pero la viralización, digamos, corre por otros carriles, ¿no? Es decir, los que antes eran espectadores, ahora son espectadores con documentación. Es decir, los que antes solo miraban, ahora miran y además registran. Algunos los comparten y eso sigue el camino de la viralización. Pero la gente, si tú escuchas atentamente, cuando
cuando hay un golpe de esos que son arteros, por así decirlo, Sí. la gente no lo aprueba eso. O sea, eso quiere decir que en algún punto uno sabe que esto se excede a esa cosa de tribalidad mezclado con el descontrol, mezclado con el alcohol y mezclado con, digamos, contextos que promueven ese tipo de descontrol. Es decir, Pero, sin embargo, hablando de a qué contexto se refiere, porque yo coincido plenamente con Selva, y creo que todos en eso estamos de acuerdo, que trasciende cuestiones de segmentación social. Y me pregunto también si este tipo de episodios de tus hijos en barra trasciende también aspectos que tienen que ver ya con los valores que vos le podés haber inculcado a una familia. ¿Hay alguna familia que pueda afirmar que tu hijo nunca va a estar en una trifulca de esas? Y no, porque ya viste que además hay una cosa de que algunos están separando, ¿verdad? Toca un solidario Y de como repente, Pepe, por ejemplo. ¿no? En lo de Punta del Este, el que sale perjudicado, digamos, alguien que está separando, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, no, nadie queda por fuera de estas cosas, ¿no? Pero después, lo del contexto a mí no me parece que es un tema menor, porque hay los casos de desborde también hoy son mayoría, es decir, el consumo de alcohol, boliche, el consumo de por alcohol, el consumo de alcohol, el tipo de música también, es decir, imagínense que esta pelea no pasa después de bailar lentas, por ir a 30, 40 años atrás, porque no hay, digamos, un ambiente, ¿verdad?, que promueva eso. Ahora, después de una música que es punch, 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 ¿no?, que promueve eso, que, digamos, que a la gente le hace estar en determinado momento, con drogas que también, en algún caso, apuntan a eso y en otros casos apuntan a una suerte de somnolencia, ¿no?, que parece, digamos, un club de zombies, ¿no? O sea, y depende un poco en qué contexto estemos, pero, digamos, esas cosas hacen, digamos, que la gente esté mucho más proclive a eso, ¿no? Entonces, los contextos. Y después es... Pero entonces debiera haber una supervisión policial específica considerando esos contextos y esos horarios. Y es que hay momentos que son clave, o sea, los momentos de salida, ¿verdad? Los momentos de entrada y los momentos de salida. Yo siempre recuerdo, siendo para otro contexto, ¿no?, cuando empezaron a venir los primeros conciertos acá internacionales al estadio, ustedes se acordarán que nos llamaba la atención que nos hacían entrar por una especie de laberinto que era interminable, ¿no? ¿Y por qué es eso? Y porque eso de alguna manera ya te va amansando, te va calmando, es decir, te va identificando. Acá, digamos, es lo contrario a la muchedumbre, a la masa, la muchedumbre hace que la gente tome otro tipo de decisiones. Cuando a vos te hacen dar toda una vuelta, yo no me acuerdo cuál fue uno de los primeros conciertos que te hacían, creo que era el de Paul McCartney, me acuerdo. No se me hubiera ocurrido jamás pensar Paul de esa McCartney, manera. que hacían, parecía una serpiente, decía, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Cuando vos llegabas, ya estabas listo para escuchar Blackbird. O sea, no querías escuchar el punch, punch, querías escuchar una cosa tranquila. Entonces, hay maneras también, ¿no? Esto, digamos, en economía comportamental funciona de esta manera. Hay maneras de ir generando estímulos positivos o estímulos negativos. Y hay momentos que son clave. El momento de entrada al estadio, ¿no?, a un partido de fútbol, es clave. Poder identificarse. Las cámaras, ¿cómo operan? Y operan con una cosa de control. Pero justamente desde la perspectiva de la economía comportamental que acaba de mencionar, en la lógica del boliche, ¿no?, tendría que ser a la salida. A la entrada y a la salida. Pero a la entrada, después, con lo que va a pasar adentro, sí, la salida, la entrada no importa, quedó, ¿no?, es una anécdota. El tema es cómo los sacás de ese estado. Pero no te olvides que ya llegan... Para que vuelvan a ser ellos. No llegan a intoxicarse. La intoxicación es previa. Es previa porque claro, es caro. ¿No? Claro, Entonces, pero por ya eso no mismo es que digo... va a tomar un trago en el boliche, es decir, ya viene intoxicado y en todo caso va a ser el último trago. Claro, pero por eso digo, la salida no vendría a ser clave ahí, lograr sacarlo de ese estado a recuperarse a sí mismo. Exactamente. Debería pensarse en quienes arman boliches. Generar un contexto para ir al ridículo de canciones lentas, ¿no? O sea, claro, llevándolo al extremo del mundo de frutillita, decir, bueno, cuando salgan vamos a cambiar ese contexto, ¿verdad?, para que de alguna manera, digamos, se bajen los decibeles y eso ayude. Mirando el contexto, la lenta podría ser considerada, saliste, está el amanecer, en un lugar divino, digo, ya hay un contexto que podría llevarte, no es la lenta sonando, pero no les penetra nada, ¿no? Pero además, digo, todos, a mí lo que me hace un poquito de ruido de esta explicación que tú das en detalle es, bueno, por supuesto que el alcohol, que el contexto, que las drogas, pero cuando tú ves
cuando la cámara gira y ves la cantidad de personas que estaban allí, no pueden estar todos bajo los efectos de... Y los que están arengando, que serían los que están en mejores condiciones, se supone, están igual de comprometidos con la violencia que los otros que son los que están desacatados. Sí, pero a ver, con respecto a lo primero, de si no están, yo dudo que no estén. Honestamente, digamos, a los chiquilines hoy les cuesta enormemente salir, divertirse sin tomar. O sea, diversión y alcohol están absolutamente hermanados hoy y realmente, salvo aquellos de repente que están como conductores designados, ¿verdad? Que en eso, sí, se ha mejorado muchísimo con respecto a generaciones anteriores, pero digamos, salvo esos, el resto... salir a bailar sin tomar es algo muy difícil, digamos, de llevar a la práctica. No digo que no haya gente que lo haga, pero incluso el consumo en las mujeres, que también algunas... Pero esta idea de arengar una situación tan violenta como la que se está dando, no se puede atribuir estrictamente a lo que puede ser la música, las drogas y el alcohol. Hay una cuestión de valor de esa violencia, digamos, quiero decir que hay un contexto que favorece. Trasciende la situación. Para pegar una patada en la cabeza no es cualquiera que pueda hacerlo. ¿Y para festejar eso? Y para festejar mucho menos. Hay un sentimiento de impunidad ahí también. Pero de vuelta, ustedes escuchen, van a ver que cuando pasan esas cosas no hay una aprobación. No hay una aprobación de eso. No hay una... Siempre dice, lo detonó, lo apagó, lo desmayó y combinaciones de ese tipo de verbos, ¿no? Ahora, volviendo a la pregunta del principio que hacía Victoria y sobre la que discutíamos de si tomar lo que pasaba antes o después, acá es válido lo que plantea Verónica también y me agarro de eso porque también alcohol y drogas siempre hubo. Y volviendo al ejemplo, perdón que me autorreferencial, con mis amigos tomábamos algo y no se nos daba por salir a romper las cosas. Como muchos salimos cantando murga por la mitad de la calle. O sea que eso también siempre existió. Pero ¿por qué hoy el alcohol destapa algunas cosas o promueve o es generador, disparador de algunas cosas que antes no existían? Pero tú no crees, Pepe, que voy a ir un poquito más atrás. Los juegos digitales que usan nuestros niños y nuestros adolescentes son juegos de una gran violencia, donde la gracia está o los puntos está en cómo matás al otro y cuanto más mates, más puntos sacás. Yo a veces veo a mis nietos jugando y digo, ¿qué están haciendo? No es como antes que vos decías, bueno, escuchabas una historia, se mataba al malo. Había un malo y un bueno y entonces tú te ponías del lado de los buenos que mataban al malo. Acá no, acá se mata porque se mata. A ver, ¿cuántos vas a bajar en un juego? Yo a veces me pongo a mirar esos juegos y digo, ¿esa violencia intrínseca tú crees que no les entra a los chicos en la cabeza? Hay una sensación de impunidad. Difícilmente en este tipo de ocasiones, salvo que lamentablemente haya un homicidio y esté verdaderamente documentado y demás, por lo general no formalizan a nadie por un tema de riña, por el delito de riña. Acá hay una riña con lesiones graves, porque por lo menos uno de los muchachos lo tuvieron que arrastrar desmayado, fue al que le pagaban y salió sangrando. Si la fiscal investiga de oficio y de repente formaliza a 4 o 5 de estos muchachos por un delito de riña con lesiones graves y empezamos a trabajar de esa forma, quiero ver si damos el paso ese a patearle la cabeza a alguno y decir que acá no pasó nada. ¿Y hay datos acerca de que esto ocurre siempre? Tenemos que hacer una pausita. Sobre eso habría que hablar, ¿me permiten? Hacemos una pausa y continuamos. Miren, hay mucha gente, bueno, escribiendo sobre este asunto. Hay un par que me critican porque interrumpí demasiado. Perdón, sí, es uno de mis defectos. O no demasiado, un poquito. Pero leo, sí, perdón, a veces se me va la mano. Pero quiero leer uno, que dice así, mira. Aquí no hay tradición, hay patoterismo y... A ver si no, perdón. Se me fue. El punto era que decía que acá lo que falta es, de alguna manera, mucho más allá de la historia, lo estoy poniendo en mis palabras, más allá de la historia o tradición machista y de violencia y demás, lo que hay es falta de atención desde la casa hasta el Estado, pensando en la policía. Me parece interesante ponerlo sobre la mesa, porque cuando haces ese análisis que antes también pasaba, bueno, hoy, esto de decir, sabemos que los chicos toman, pero nos ocupamos de saber cuánto toman, estamos encima, o sea, cuando se van, ellos saben que estuvimos encima y cuando llegan a algún lugar, ¿saben que hay un Estado que también va a velar por la seguridad de ellos y de los demás? A la vuelta lo conversamos.